Cuando uno ve esta victoria de Boca, tiene que tener una sensación mínimamente ambigua. Uno ve el segundo tiempo y dice, wow, con remontada incluida, Martínez hizo las cosas muy bien. Tres cambios muy bien vistos, sacando jugadores que estaban jugando mal sin importar su nombre, teniendo ideas tácticas interesantísimas, viéndose reflejado en los primeros minutos, como si realmente todo lo que hubiese pensado se hubiese materializado al instante, convirtiendo los titulares no solamente en un revulsivo por su jerarquía, sino por sus características, y encima pensándolas en torno a los errores del primer tiempo y las posibles virtudes del segundo, en un contexto de partido con el resultado abajo. Y digo, wow, qué técnico, qué criterio. Pero claro, el tema de lo ambiguo radica en que lo bueno del segundo tiempo se enaltece con lo muy malo del segundo. La comparación es lo que termina haciendo que sea realmente llamativo lo que pasa. Y la comparación, en realidad, es entre Martínez y Martínez. Y aquí está el tema. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el primer tiempo? ¿Por qué fue tan malo? Boca no hizo prácticamente nada y encima lo que hizo lo hizo muy mal. Y pudo haberse ido tranquilamente con 2 o 3 goles de diferencia. Y claro, es fácil resaltar cuando estuviste tan mal al principio. Tampoco es que todos los que se equivocan al principio hagan bien en el segundo tiempo la tarea para resarcirse, pero es muy interesante cómo puede pasar este fenómeno tan raro. De que sí, es muy bueno lo que hizo, pero al mismo tiempo es muy bueno por lo malo que había hecho antes. San Lorenzo, y obviamente vamos a hablar también mucho del Ciclón, es un primer tiempo perfecto. Entendió todo lo que no entendió Martínez y lo aprovechó al 100%, o al menos al 90%, porque le faltó liquidarlo, matar el partido. Y esa fue, bueno, el principal pecado, ¿no? Lo que hizo que el partido se mantenga con vida. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Boca 3, San Lorenzo 2. Y no se dejen llevar por el resultado, porque hay 5 goles, pero no es que fue un partido con mucho volumen de juego. Boca en el primer tiempo tuvo un tiro. Y guarda, no estoy diciendo un tiro al arco, estoy diciendo un intento de tiro. Y que encima surgió en el minuto 45 y un poquito más. Esto ya quiere decir que prácticamente a nivel ofensivo no hizo nada. Para poner un poco las cosas sobre la mesa, además tiró 10 centros, de los cuales conectó uno. Pero el punto es que a nivel creativo Boca no pudo gravitar. Y tenía sentido, tenía un equipo que no está muy acostumbrado a jugar entre sí. Por ejemplo, el mediocampo se componía de Miramón junto con Martegani. Martegani en el segundo tiempo, con un equipo que mejoró anímicamente y también con algunos nombres, mejoró, pero la realidad es que Miramón no estaba pudiendo hacer lo que tenía que hacer. Principalmente lo que tiene que ver con la salida no aportaba que el equipo pueda tener limpieza y tampoco aportaba buena creatividad. De hecho intentó unos pases largos, pero la mayoría los cerró, aunque esa no es la crítica principal. Me estoy quedando en detalles cuando quizás tendríamos que empezar de manera más general. Boca lo que peor hacía era salir jugando. La realidad es que la cantidad de errores que cometió y el terrible nivel de gravedad de esos errores es lo que hacía que sea tan malo todo. Porque a veces pasa que no puedes pasar, o de que tenés primeros tiempos, o todo un partido entero en el que te cuesta superar a tu rival porque este se defiende bien, o hasta porque tenés carencia de ideas, o hasta porque tenés un equipo alternativo. Se entiende que hay que siempre recordar que Boca estaba jugando con un equipo raro, pero que San Lorenzo también. Por tanto, no es que está esa excusa de que, bueno, nosotros teníamos un equipo en el que estamos un poco desacostumbrados, pero el rival jugaba. No, San Lorenzo también juega Copa y juega Libertadores encima. Una copa más importante que la que juega Boca. Por tanto, obvio que también iba a resguardarse un par de jugadores y no jugó con un equipo igual que jugó contra Mineiro. De hecho, varios no estaban. Por ende, la excusa en ese sentido es un poco vaga. Pero también uno entiende que como Boca tiene un dominio en el juego a nivel posesión, es más complicado establecer un juego de combinatoria con jugadores que no se conocen tanto que establecer un juego más de contraataque y de reacción con un par de jugadores que no se conocen tanto. Y digo que no se conocen tanto entre comillas, porque obviamente Ceruti se conoce con Bombergar, muy más que nada que no están tan aceitados en jugar últimamente todos juntos. En ese sentido, digamos que San Lorenzo tiene una ventaja a nivel conceptual de que su forma de jugar, al ser más simple y más pasiva también, hace que no tenga que tener tanto mecanismo para tener sus jugadas de gol. Así todo, estuvo muy bien y logró recuperar pelotas a la salida constantemente. ¿Quiénes fueron los principales culpables de todo esto? Bueno, por un lado Rojo, que tuvo pases horribles a la salida, pero principalmente de una salida que intenta enganchar y la pierde. Y aparecían diferentes jugadores. Para mí una pieza clave fue Blanco, mediocampista de San Lorenzo, que estaba un poco más adelantado en la cancha, como una especie de mediapunto, mediocampista ofensivo, y que justamente era ese que molestaba el 5 de Boca y a veces a los centrales de Boca cuando intentaban salir con transiciones. También hay una jugada que quiero destacar, que es una en la que Zenón intenta retroceder para ayudar a la salida de Boca y que este al intentar darlo la vuelta también la pierde.
La realidad es que San Lorenzo lograba recuperar pelotas porque Boca estaba inseguro, porque no encontraba la manera de tener opciones de pase limpias y cada vez que salía se le complicaba. Entonces, al buscar, por ejemplo, un central conducir para adelante para ganar superioridad numérica, para ganar metros, ahí aprovechaba San Lorenzo para recuperar. O por ejemplo, cuando Zenón, intentando hacer una jugada nuevamente, superando a un jugador a través de su talento y estando muy atrás de la cancha, ahí aparece San Lorenzo para recuperar. Bomberger estuvo muy bien en la presión, Blanco también, entre otros, pero creo que esos dos fueron los que más molestaban porque estaban más centralizados. Ahí San Lorenzo consigue el gol, por ejemplo, a través de una jugada, la de que recupera una salida, y en la jugada que genera consigue el penal para poner 1-0. Pero también estuvieron otras dos jugadas más que fueron tremendamente claras para el Ciclón y que una de ellas provino justamente por un error. Y en uno de los casos salvó a Anselmino, que fue una de las figuras del partido, y que, bueno, aparece en la última instancia de la jugada para bloquear. Pero de no ser por eso, estamos hablando de un 2-0 para San Lorenzo. La última jugada fue distinta, porque fue un pelotazo largo de uno de los laterales de San Lorenzo, si no me equivoco, uno de los centrales, que peina muy bien Bombergar, que se combina en velocidad con Ceruti y que finalmente termina en una pelota en la línea que salva a Figal. Ahí tuvimos una polémica porque podía haber sido penal de Bray para San Lorenzo, digamos. Y ahí, bueno, yo creo que es muy debatible. Yo pienso que es posible que sea penal, la verdad. Porque hay un contacto claro y siento que, si bien no es el típico penal que yo pienso que es obvio que hay que cobrarlo y que es una cosa alevosa o muy polémica, pero entiendo que, al menos dentro de la interpretación, yo creo que me decanto más porque fue penal. Al menos porque creo que hay un contacto y, al final de cuentas, en el fútbol un poco que hoy en día la regla es así. Si vos llegás tarde y hubo contacto, bueno, es como que es penal. No hay mucha vuelta. Después, si vamos al criterio futbolístico de lo que realmente tendría que ser, es otro tema. Pero creo que en este caso eso no es tan importante. Como pueden notar, el Ciclón hacía las cosas muy simples, pero eran muy letales. Tres jugadas muy claras. Una es un penal que termina en el gol. Otra es una jugada que casi termina en penal y que salva un jugador en la línea. Otra salva a Anselmino. Y hay una última en una contra de Boca en un tiro de esquina en la que termina salvando Milton Jiménez, que hace un corte al final evitando que pueda rematar uno delantero de San Lorenzo. La realidad es que San Lorenzo, cuando tenía que contraatacar, cuando Boca estaba adelante, lo logró hacer con una muy buena conducción de Barrios. Cuando tenía que presionar en la salida, pero Boca está incómodo, lo logró hacer, consiguiendo un gol de esa manera. Cuando tengo que seguir jugando desde atrás y lograr de alguna manera generar ocasiones de gol, lo logró hacer con pelotazos largos y pivoteando a Bombergar, que le ganaba con su velocidad y su fuerza física a Rojo. Digamos que no había criterios realmente magníficos o demasiado complejos, pero era muy lógico lo que hacía. ¿Estaba Boca inseguro? Lo atacaba por ahí. Boca estaba muy adelantado en la cancha, quería presionar a San Lorenzo, pelotazo largo y pivoteamos. Boca atacaba y tenía pelotas paradas pero no sabía qué hacer, contraatacamos. Y cuando lo hacía, había buenas combinaciones, había buenos pases. Realmente hacía las cosas de buena manera. Aparece Sosa, por ejemplo, mediocampista para rematar una jugada a lo último, mediocampista llegando al área. Aparece Blanco siempre revoloteando por ahí, siendo presente en diferentes jugadas de transición. Aparece Bomber volcado por derecho o por izquierda para ayudar a que las jugadas puedan progresar. Aparecen los laterales para desbordar o los extremos para participar junto con... Hay un criterio que puede ser uno muy básico, pero no importa lo básico que sea. Porque en realidad no importa que vos hagas algo que sea complejo, sino algo que sea efectivo, algo que tenga sentido con respecto al partido. Es lo que hacía San Lorenzo. Boca no es que no tenía criterio, sino que no tenía ejecución. Obvio que Boca hacía las cosas bien, o sea, intentaba salir jugando, cosa que es lo que tiene que hacer. Buscaba, por ejemplo, las conducciones o los retrocesos o algunas combinaciones que son las que tenía que hacer. Pero la realidad es que estaba impreciso porque faltaba movilidad. Y yo creo que estaría bueno repasar un poco las formaciones para entender esto, pero ya empecemos por el caso de que está Figal de lateral. O sea, que tenés un jugador que normalmente es central y que ahora está de lateral y que por ende tenés mucha menos proyección. Tenés una opción menos que, si encima se llega a proyectar, es menos ofensiva y que encima tiene menos capacidad para volver. Después, en el doble 5 tenés a Martegani y a Miramón, que ya lo dijimos, ¿no? Pero ninguno tiene una capacidad creativa tan grande. Y ponele que Martegani la tiene, pero Martegani está más anclado porque está Zenón jugando. Entonces no puede soltarse tanto como en otro contexto donde él sería la principal figura creativa, porque tenés otro que también va a estar ahí. Entonces tiene que tener un rol un poco más limitado. Y encima, Miramón no es un gran defensor, entonces es como que no tenés tampoco una solidez de jugadores del mediocampo que te permitan poder defenderte mejor. Y encima arriba tenés a Milton Jiménez demasiado solo, poco acostumbrado a jugar casi siempre con doble punta, acompañado con Ceballos, que es un jugador diferente, que puede ser muy rápido, pero para un contexto de posesión del balón pierde un poco de potencia. Si fuese juego de contra, Ceballos viene mucho mejor. O sea que diferentes cuestiones del propio armado del partido que hacen que te perjudiques y que obviamente no tengas la máxima capacidad en cuanto a tu potencial de ataque. Y San Lorenzo estuvo perfecto.
Salvo la definición, que Boca pasó una definición un poco floja de Bombergar, una jugada en la que tardó demasiado en definir. Y así todo, aclaro, porque obvio que uno ve el resumen o uno ve el partido, y obviamente en juegos San Lorenzo mucho mejor. Fueron 7 creo que jugadas que tuvo San Lorenzo, y que no es bajo el número, pero es promedio, no es que tuvo una cantidad superlativa a nivel creativo. San Lorenzo tampoco tuvo un gran partido, pero el primer tiempo fue tan mal lo que hizo Boca, y tan justamente referenciado lo mal que hizo Boca, lo que hizo San Lorenzo, que sí, merecía ganar por 2 goles, y si ganaba por 3-0, siendo efectivo en todas las jugadas, uno hubiese pensado, ok, quizás no es que tuvo tantas ocasiones como para meter tantos goles, pero tiene sentido. Porque estaba tan mal Boca que tenía sentido. Me había olvidado de mencionar a un jugador que era Tripiquio, que ya en el partido pasado contra Atlético Mineiro tuvo muy buenas recuperaciones altas, justamente contra Augusto. En este partido lo volvió a hacer. Tío, este dato random ahora porque me había quedado muy en la cabeza y no lo puedo mencionar. Bueno, la asociación de ideas que fui elaborando en esta primera mitad. Ahora, en el segundo tiempo Boca hace algunos cambios desde el principio del segundo tiempo que obviamente cambian mucho las cosas, valga la redundancia. Medina entra por Miramón. Medina de por sí es un jugador mucho más movedizo, esto haciendo que obvio que tengas más opciones de pase, más desmarques y más conducciones. Cosa que Miramón no te aportaba tanto porque es más un pasador aunque tenga mucho talento. De esta forma ya ganas movilidad. Después, Merentiel entró por Ceballos. Y justamente lo que ganás es potencia física y presencia aérea. Cosa que Boca necesitaba porque muchas veces se enfrentaba con un San Lorenzo que estaba un poco más replegado. Justamente la primera jugada del segundo tiempo, que es el segundo tiro que hace Boca en todo el partido, es un pelotazo largo que Merentiel lucha contra el central y que le queda a Jiménez para que remate. O sea, la primera jugada del partido es una jugada de doble 9. Una que Merentiel juega con Jiménez y que Jiménez remata al arco. En el segundo tiro de Boca al arco y el mejor de todo el partido. O sea, no es que fue una genialidad de Ramírez, de Martínez, Dios, porque hizo esto. A lo que voy es que automáticamente, cuando entra Merentiel, hay un nuevo criterio. Si tenés un central que quiere hacer un pase largo y ir hasta el área, va a haber un jugador que la pueda peinar y otro jugador que la pueda ir a buscar. O un jugador que la pueda pivotear y otro jugador que pueda pegarle. Cuando antes no existía eso. Porque tenías solamente un 9. Entonces ahora teniendo dos, tenéis muchas más opciones de ganar ese tipo de pelotas. Y Merentiel ya en la primera jugada lo demuestra, increíblemente. O sea, obviamente es una casualidad, pero al mismo tiempo no es casualidad, ¿no? Entendemos que no es que, obviamente es tan genio que pasó tan rápido, pero si hubiese pasado a los 10 minutos o a los 5 y a los 15, también hubiese sido igual en el caso de la explicación que estoy dando. Pero justamente es más gratificante que pase en el primer minuto exactamente. Y obviamente también salió Rojo y entró Advíncula. Rojo, que venía teniendo muy mal partido, con malos pases, perdiendo arriba con Bombergar, y entra una Advíncula que te da obviamente mucho más apertura. De esta forma ganás muchísimo, pero al mismo tiempo Boca tuvo una gran fortuna, es que consiguió el gol demasiado rápido. Yo no sé si hubiese pasado si este Boca tan ofensivo, porque no es que hizo un cambio que balancee las cosas realmente, porque Advíncula es más ofensivo que Figal. Al tener ser menos posicional, Medina va a tener más riesgo que tener a Miramón. No sacaste a Martegani para poner a Paul, lo pusiste mucho después y no lo pusiste por Martegani ni siquiera. O sea que los cambios, ninguno fue para balancear, fueron todos para mejorar tu ataque. Pero claro, Boca consigue con pelota parada el 1-1 y automáticamente 2-1. Entonces ya ahí podía tener un resguardo, al menos en un sentido de la intensidad, que permitía tener el mismo equipo que tenía, pero sin correr tantos riesgos. El primer gol llega a través de la pelota parada. Bien Martegani con el centro, bien Anselmino con la primera pelota que gana, y después buenísima la definición de Jiménez, pero fíjense que es una jugada de pelota parada. Boca había mejorado un poco, pero tampoco es que había hecho mucho. O sea, había tenido un arranque con otra intensidad, con otros jugadores, y que obviamente se notaba que estaban yendo a buscarlo. Pero el gol llega con una pelota parada, no llega con una gran jugada con los jugadores que metió. Eso hay que decirlo, inclusive los 3 jugadores que participan en la jugada están desde el principio. Y el segundo gol es una jugada un poco más colectiva, pero que tampoco es una gran jugada. Es un pase largo de Figal, muy bien Jiménez por banda, que hace una buena gambeta y pasa para Sarachi que se le mete penetrando, y Sarachi tiene un centro que se desvía y se le mete a Altamirano. Pobre Altamirano que anda retrasado un poco en las últimas 2 jugadas de San Lorenzo y justo para partidos tan importantes. Pero creo que no es culpa de Altamirano, es un desvío que es difícil de frenar. Pero fíjense, Boca empata con pelota parada y empata con un gol que es de carambola. Esto no quiere decir de que Boca no haya cambiado, porque obvio que cambió. Dejó de cometer errores. Y también San Lorenzo hizo cambios, y también San Lorenzo presionó menos y le dio la libertad a Boca para que no cometa tantos errores. Pero la realidad es que también la genialidad o esta gran capacidad de cambio que tuvo el Ceneice vino de la mano de los goles. Yo creo que si Boca le costaba meter gol, no hubiese tenido tan buen segundo tiempo. O al menos
tan buen segundo tiempo. Porque reitero, el segundo tiempo de Boca tampoco fue tan bueno. No tuvo tantas oportunidades y tampoco estuvo tan cerca de liquidarlo. De hecho, después del 2-1 tuvo una jugada más y recién tuvo después al minuto 88 para liquidarlo. El problema es que San Lorenzo tampoco se caracteriza por ser un equipo que tenga mucha creatividad y los que entraron, por ejemplo, Irala, Leguizamón, que son jugadores titulares por lo general, no pudieron aportar demasiado. A San Lorenzo le costó atacar. El segundo tiempo tuvo solamente 3 intentos de tiro, o sea, muy poco, eso que fue perdiendo casi todo el tiempo. Esto ya habla de que el partido estaba como en una dinámica en el que no podía San Lorenzo porque estaba contra un Boca que no corría tantos riesgos, que no atacaba tanto, y obviamente, encima, anímicamente, con los dos martillazos que te pegaron, los dos goles, que siempre son algo que te perjudica muchísimo en el sentido de las decisiones, la precisión y demás. Pero no es noticia, o sea, a San Lorenzo siempre se le complica jugar contra equipos que están un poco más atrás o equipos que ya están ganando. Y esta vez le pasó de nuevo, no supo qué hacer. No tuvo capacidad para tener buenos centros, no tuvo buenos mediocampistas para crear juego, no tuvo buenos delanteros. Todo lo que ha hecho el primer tiempo, bueno ofensivamente, cuando cambió el contexto no lo pudo hacer. Que es lógico, porque San Lorenzo juega también con ese contexto. Y Boca, todo lo que había hecho mal en el primer tiempo, el segundo tiempo no lo mejoró mucho. Pero el resultado tan rápido, y que no sé si tuvo todo el tiempo que ver con los cambios que había hecho, que ya después pudo jugar con otro contexto mucho más favorable, con un partido anímicamente a favor, y eso hizo que gane. Al final incluso Boca, que se lo empatan, consigue el gol con un gran pase de Anselmino nuevamente para que defina Merentiel, pero bueno, después le pone el 2-3 y al último, bueno, sufrió un poquito. Creo que yo pienso que este es un partido, por un lado, para Boca, que simboliza, por un lado, el tema de los jugadores buenos que tiene, que son muy buenos, que realmente el caso de Merentiel es un caso aparte de lo bueno que es. Milton Jiménez está llegando bien. Tenés el caso de Anselmino, que ojalá que tenga un buen año en lo que le quede en Boca. Como algunos nombres muy interesantes e individualidades que te destacaron mucho y que fueron importantes. Pero después a nivel futbolístico, es otro partido que uno dice, ok, no fue bueno. No fue nada bueno. Y otro partido en el que uno dice, cuando no jugaron los titulares, o en el planteamiento inicial, no fue bueno, fue muy malo. Para San Lorenzo creo que es raro, pero es más bueno que malo esto que pasó. Porque, ok, perdiste, es un clásico, es contra Boca, encima que sé que hay muchísima rivalidad y que no quieren perder nunca contra ellos. Pero la realidad es que lo que hizo el primer tiempo y los jugadores que lo hicieron, jugadores de rol que no son tan importantes en el equipo, es buenísimo. Y eso ya es algo súper positivo para el equipo de ahora en más. San Lorenzo en la liga, obvio que puede pensar un poco en el descenso, pero es medio mentira, no va a descender, obvio que no va a descender. Y por ende, el tiempo y cómo vaya evolucionando su juego es lo importante, no el resultado ahora. Si San Lorenzo hoy ganaba jugando hiper mal, ok, hubiese sido una alegría, pero no importaba mucho. Lo importante para San Lorenzo es mejorar, porque tiene que ser un equipo que tenga una clasificación a Copa Internacional y para eso tiene que ser regular. Por tanto, creo que es bueno lo que pasó a San Lorenzo hoy, al menos en la primera mitad. En la segunda, creo que tuvo mala suerte realmente. Y creo que quizás en un contexto un poco más fortuito hubiese tenido un resultado más favorable. Por esa razón pienso que tenía que pensar más en positivo que en negativo, San Lorenzo, pese al resultado, y más en negativo que en positivo Boca, pese al resultado. Al menos en lo colectivo. Después individualmente, bueno, ahí ya es más subjetivo porque, obviamente, la Boca tiene más recursos y tiene mejores jugadores, y San Lorenzo no. Y eso hace la diferencia. Pero tampoco me gustaría caer en el hecho de que cuando Boca apretó su jerarquía ganó, porque no creo que haya tenido que ver específicamente con eso. Porque fíjate que los que participaron de la jugada fueron Figal, Jiménez, Sarachi, Anselmino, Martegani. No son de los jugadores que suelen decir que tienen gran jerarquía en Boca. Y obvio, no es que fueron los únicos que participaron en la mejoría de Boca, hubo otros, pero no fueron tan relevantes en el resultado. Y el resultado es lo que hizo que el partido cambie. Así que, bueno, si ya hasta acá te agradezco muchísimo. El video hasta acá termina, ya está, el análisis terminó. Pero si querés quedarte para ayudarme, listo, quédate y te cuento un par de cositas más. Estoy tratando de ser el canal de YouTube más equitativo del fútbol argentino, hablando de todos los equipos por igual y obviamente de la liga de mi país, que me encanta. Pese a todas las críticas que recibe por sus formatos raros, soy un fanático enloquecido. Así que si querés ayudarme en este proyecto, bueno, estás invitado a suscribirte, por ejemplo. Que me ayuda muchísimo a ir creciendo de a poquito y algún día poder monetizar y, por ejemplo, poder vivir de esto, que es mi sueño. Y si quieres ayudarme de otra manera un poco menos comprometedora, también puedes suscribirte, digo, puedes dar un like o también puedes dar un comentario. Que un comentario me interesa mucho más porque puedes opinar y puedes decir lo que pensás del partido. ¿Qué pensás? A un jugador que fue importante que no mencioné, alguna cosa que te parece que fue relevante y que yo no pueda destacar. Alguna corrección, alguna aclaración, lo que quieras. Decir lo que vos quieras, sea a favor, en contra, lo que vos te encante. Y obviamente no importa la extensión que hagas. Me gusta leerte y hacer que hagas lo que vos quieras. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en el próximo video.